Preciosos hermanos, muy buenos días. Es un privilegio, un honor en esta mañana saludarles en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Quisiera, antes de empezar, que me acompañen por favor inclinando sus rostros y cerrando vuestras vistas. Vamos a dirigirnos a nuestro Padre Todopoderoso. Bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias por darnos la oportunidad de juntarnos, Señor, en esta mañana de resurrección para honrarte, para acercarnos a ti a través de la oración y a través de la exposición de tu palabra. Gracias por permitirnos cumplir con tu palabra. Gracias por colocar en nosotros el deseo y la fuerza para sobreponernos al momento que estamos viviendo. Señor, tú dijiste que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, en medio de ellos estoy yo. Y ahora aquí estamos más de 3. En cada hogar, Señor, las familias están reunidas y congregadas. Estamos cumpliendo con lo que tu palabra pide. Ahora te rogamos y te suplicamos que tú cumplas con tu promesa. Tú dijiste que en medio de ellos estarías. Ahora, Señor, en este hogar, el cual he convertido en iglesia, en los hogares que ahora son pequeñas iglesias, nosotros invocamos tu nombre y te pedimos que tomes el primer lugar, la preeminencia, el lugar que te corresponde. Bendice, Señor, tu palabra que vamos a leer. Permite, Señor, que nuestra fe, nuestro entendimiento, nuestro conocimiento sea creciente, crezca. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, así te lo pido. Amén. Preciosos hermanos, quisiera que me acompañen por favor abriendo sus escrituras en Primera de Reyes, capítulo 17. Esta es la escritura que estamos usando para fundamentar esta enseñanza. Estamos contentos y agradecidos con el Señor por este privilegio. Primera de Reyes, capítulo 17, a partir del verso 1. Entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos días, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Sequim, que está al frente del Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos para que te den allí de comer. Señor bendito, acabamos de leer tu palabra y sobre ella ahora nos apoyamos. No permitas que nos la diemos ni para izquierda ni para derecha. Ayúdanos, Señor, a encontrar el equilibrio en tu sagrada palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos preciosos, muy buenos días. Es un placer, un privilegio para mí saludarles en el nombre de Jesucristo. Saludo a mi esposa, saludo a mis hijos en esta mañana y espero que todos estemos reunidos en nuestros hogares con el único fin, hermanos, de honrar la resurrección. Va a llegar el día en que el sistema religioso cerrará todas las asambleas locales. Toda iglesia que no comulgue con el nuevo orden religioso será totalmente clausurada. Nosotros vamos a experimentar un poco de eso, no en su totalidad, pero vamos a experimentarlo en la apertura. ¿Qué vamos a hacer cuando esto suceda? Lo mismo que ahora estamos realizando. Vamos a tener cultos familiares. Esta entonces es una buena práctica. Estamos practicando. Dios de alguna manera nos está preparando para el momento de apertura.
El momento de apretura no es la gran tribulación. La gran tribulación es el momento del crujir de dientes, el lamento de las gentes. Pero el momento de apretura es un aprieto que la iglesia tiene que pasar. Cuando hablo de la iglesia, naturalmente, estoy hablando de la Virgen prudente. Este tiempo de apretura sofocará al creyente. Esta sofocación hará que el creyente entre en desesperación, en gemir y en un clamor. Este desespero, este gemir, este clamor hará que la novia traiga la presencia del Señor a la tierra. Entonces, hermanos, esta es una muy buena práctica. En sus hogares les ruego y les suplico que conserven la quietud y la reverencia. Este es un servicio no diferente al servicio que tenemos en nuestras asambleas locales. Hemos escuchado esta semana hablar a nuestro presidente y decir que el estado de emergencia será hasta finales del mes de septiembre. Habrá prohibición para juntarnos y reunirnos, todo parece, hasta fines del mes de junio. De allí todo empezará a caminar, creo, a través de un protocolo. Nosotros seremos respetuosos de lo que la ley establece. ¿Y qué es lo que establece? Que por el momento no nos juntemos, sino como familia podamos tener esta clase de reuniones. Hermanos, por la gracia del Señor, fui movido por Él para hablarles acerca de la religión de Jezabel. Esta es la enseñanza número 3. Para hablar en referencia a la religión de Jezabel, nuestro hermano Branham usa la misma escritura que acabo de leer, Primera de Reyes, capítulo 17. ¿Por qué es que el profeta usa esta escritura? Para hacer un paralelo entre la Israel del Antiguo Testamento y los Estados Unidos de ahora. Los Estados Unidos de ahora es un tipo de la Israel del Antiguo Testamento. Hay algunas ciudades y algunos escenarios que hoy en nuestro siglo se repiten como tipo y sombra de lo que fue la Israel del Antiguo Testamento. En esta escritura que acabo de leer, leemos acerca de Acab, este rey inicuo, este rey que no sabía ni conocía de Dios, este rey que se casó con una reina muy hermosa llamada Jezabel. Esta era una reina inicua, esta era una reina idólatra. Ella derrumbó los altares del Señor y levantó por todas las ciudades los altares de Baal. Esta prevaricación, esta rebelión en contra de Dios trajo a Israel a un desgrado espiritual y natural sin precedentes. En medio de toda esa confusión religiosa, en medio de esa confusión política, Dios levantó del desierto a un hombre vestido posible de pieles llamado Elías el Tisbita. Este era un hombre de carácter, era un hombre muy decidido que no tenía temor de cumplir con la encomienda y la comisión que el Señor le había dado. Y era tanto el coraje y el pundonor que él tenía que se paró enfrente del rey y le dijo: no caerá ni lluvia ni rocío sino por mi palabra. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar naturalmente haciendo un pequeño repaso para mirar el paralelo que había entre la Israel del Antiguo Testamento y los Estados Unidos de ahora. Israel comenzó con principios fundamentales. Ellos estaban basados en el fundamento correcto. Tenían a los patriarcas como padres. Estoy hablando de Abraham, Isaac, Jacob y José. Ellos habían escrito una historia santa.
La historia del pueblo de Israel era una historia santa. Ellos tenían al verdadero Dios como su Dios. Ellos tenían la enseñanza correcta. Ellos eran el pueblo correcto. ¿Cómo es que comenzó la debacle de este reinado de Israel? El profeta dice que Israel en esos tiempos llegó a ser la nación más poderosa y más próspera de toda la tierra. Pero ¿cómo es que esta nación poderosa y próspera empezó a venirse abajo? Nuestro amado hermano Branham nos da algunas señales que podemos traerlo a nuestros días y considerarlo señales de alerta. Él dice que Israel empezó a despreocuparse. Dice que se despreocupó de la adoración. Se despreocupó de cuidar la sana doctrina. Ellos empezaron a adoptar dogmas y credos en vez de la palabra. Ellos empezaron a aceptar las herejías en vez de la palabra. La doctrina de Balaam empezó a meterse en Israel y este reino empezó a enloquecer. Para colmo de males, Acab, que ya era hijo de un rey malvado, se casó con una reina inicua. Y esta reina inicua introdujo una nueva religión, una nueva adoración. Israel cometió el error de permitir que un rey inicuo los gobierne. Este era un hombre impío y pecador. Todos nosotros sabemos que la palabra pío es santo. Este no era santo, este era un pecador. Pero no solo eso, este era también un político. ¿Qué hizo Israel? Cambió su primogenitura. Qué importante es entender qué es la primogenitura. La primogenitura es el derecho que tenemos cada uno de nosotros al Espíritu Santo. El Espíritu Santo debería ser para nosotros lo más importante. El Espíritu Santo debe de ser más importante que el aire que respiramos, más importante que la vida misma, más importante que el oro, que la plata, que las piedras preciosas. El Espíritu Santo debería ser más importante que cualquier cosa. Y ellos perdieron su primogenitura. Canjearon la bendición que les tocaba por ser los hijos de Dios. Hemos estudiado que Israel es el hijo de Dios, pero no solo es el hijo. La Biblia nos dice que es el primogénito. Como primogénito, Israel tenía derecho a la bendición de Dios, derecho a la protección. Tenía derechos que perdió cuando aceptaron a una reina inicua, cuando aceptaron los dogmas y credos, cuando aceptaron una nueva religión, cuando aceptaron un nuevo tipo de adoración, cuando aflojaron, cuando soltaron, cuando descuidaron la fe, cuando descuidaron la adoración. Entonces ellos empezaron a desmoronarse. Hemos aprendido a través del mensaje de la hora que Acab era el rey, pero él no gobernaba. La que gobernaba era Jezabel. Acab simplemente era la cara del poder, pero al mismo tiempo era el títere de un sistema. Él no podía menos que moverse como el sistema quería hacerlo. Y este era un sistema religioso, porque Jezabel introdujo la adoración a Baal. Todos nosotros sabemos que Baal es un tipo del mundo. Miremos a Estados Unidos. Estados Unidos, la nación más poderosa y más próspera de toda la tierra. ¿Dónde empezó Estados Unidos? Todos nosotros sabemos que en Europa se dio
la grande persecución religiosa a manos de la Iglesia Católica. Estos hombres, tratando de escapar de ese yugo desigual, empezaron el descubrimiento del nuevo mundo y llegaron a los Estados Unidos, a una nueva tierra, y empezaron allí un nuevo culto, libertad religiosa. Esta nación fue fundada de la manera correcta. Sus fundadores, apóstoles, son considerados apóstoles: George Washington, Abraham Lincoln y otros más. Esta nación llegó a ser la nación más poderosa y más próspera sobre esta tierra. Pero lo mismo que sucedió con la Israel del Antiguo Testamento era lo mismo que iba a suceder con esta nación poderosa. Esta nación poderosa comenzó a desmoronarse cuando canjeó su primogenitura, cuando descuidó la bendición que Dios le había dado, cuando se olvidó de los principios fundamentales que recibieron a través de sus apóstoles, sus fundadores, cuando descuidaron la adoración, cuando descuidaron la doctrina, cuando permitieron que el Estado se case con la religión. Entonces ellos perdieron la primogenitura. Y mucho más, en aras de permitir que la gente obtenga derechos fundamentales, ellos cometieron el error más grave en la década de los 60, de permitir que el voto de la mujer elija a Kennedy. Y cuando ellos eligieron a Kennedy, ellos estaban eligiendo también a quien estaba detrás de Kennedy. Todos los estudiosos saben que detrás de Kennedy se encontraba el sistema religioso, en específico la Iglesia Católica. 200 años después de ellos haber iniciado una nueva nación, estaban regresando a lo que los había sacado a ellos de Europa. Ellos escaparon de la Iglesia Católica y ahora estaban, a través de este voto popular, regresando a los brazos de ella. ¿Quién era Kennedy? Era el gobernante de la nación más poderosa y más próspera que había sobre la tierra. Pero él, al igual que el rey Acab, era simplemente una careta o la cara del poder. Él no gobernaba los Estados Unidos. ¿Quién empezó a gobernar? Al igual que en el Antiguo Testamento, Jezabel, la reina inicua. Esto es el sistema religioso personificado por la Iglesia Católica. El hermano Branham decía: yo no estoy en contra del hombre, yo estoy en contra del sistema que controla al hombre. El sistema. En este mensaje nosotros tenemos miedo a esa palabra. Sistema, organización. Todos nosotros sabemos que el diablo es solamente un pervertidor. Él pervierte lo correcto. Así como hay un sistema incorrecto, el sistema del hombre, Dios también tiene su sistema. Así como hay una organización del hombre, Dios también tiene una organización. Recuerden, hermanos, siempre existe lo correcto y también lo correcto. Entonces, Israel al final se encaminó a adorar a una mujer. Y es a lo mismo que se ha encaminado los Estados Unidos. El hermano Branham dijo: así dice el Señor, un día los Estados Unidos estarán adorando a una mujer en la persona de la Virgen María. Estados Unidos se ha encaminado a adorar a una mujer, a una religión, a un sistema, a una iglesia que un día llegará a dominar el mundo. Jezabel,
no estaba sobre el trono, pero ella gobernaba al que estaba en el trono a través del sistema religioso. Nuestro amado hermano Branham predicó un mensaje intitulado Apocalipsis, libro de símbolos. Qué difícil es entender el libro de Apocalipsis, y la razón de lo difícil es que es un libro de símbolos. Es un libro encriptado. Esa es la razón por la cual se necesita de un profeta para abrir este libro. Hemos leído en Amós 3:7 que no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. ¿Por qué Dios tiene que revelar sus secretos a sus siervos los profetas? Para que los profetas lo den a conocer al pueblo a través de la predicación de la palabra. En esta mañana vamos a aprender algunos de esos símbolos, porque si no entendemos los símbolos y sus significados, naturalmente no vamos a poder entender este libro de Apocalipsis o Revelación. En el transcurso de esta exposición voy a entregarle a ustedes algunos símbolos y sus significados. Claro está, todo lo que estoy hablando lo extraigo o lo saco del mensaje de la hora. Cualquier pensamiento, cualquier doctrina, cualquier enseñanza que no tenga su origen en la Biblia es una doctrina, una enseñanza totalmente incorrecta. El mensaje religión de Jezabel está estrechamente ligado con los mensajes la marca de la bestia, la gran ramera y con el mensaje restauración del árbol noble. Estos 4 mensajes se complementan, se relacionan porque nos hablan de la grande ramera, nos hablan acerca de esta organización religiosa que siglos atrás fue Roma pagana y que ahora es Roma papal. La semana que pasó demostramos con datos históricos que la Iglesia Católica se formó el año 325 después de la muerte del último apóstol, pero que tuvo su origen el año 318 cuando un emperador dio libertad religiosa. En el año 380 o 400 de nuestra era fue la primera vez que el Estado se casó con la religión al aceptar a la Iglesia Católica o a la religión católica como la religión del Estado. Bestia es la unión del poder político con el poder eclesiástico. La palabra eclesiástico tiene su origen en el latín, eclesia. De allí nace la palabra iglesia. Entonces, cuando habla del poder eclesiástico, lo que está hablando es el poder de la iglesia. En esta mañana vamos a pasear en unos 10 minutos por el libro de Apocalipsis capítulo 17. En este libro nosotros vamos a encontrar lo que el ángel le está mostrando a Juan en referencia a esta mujer que se viste de púrpura, que está sentada sobre 7 montes, que está sobre muchas aguas, muchas lenguas, muchos pueblos. Que Dios, nuestro Padre Celestial, nos ayude. Entonces Acab se casó con Jezabel. Si esto quisiéramos traerlo a nuestros días, Kennedy se casó con la Iglesia Católica, Estados Unidos. La Iglesia Católica no estaba sobre el trono. No está sobre el trono de los Estados Unidos. Pero el sistema está detrás de cada gobernante. ¿Por qué? Porque esta nación se casó con la religión. Israel había prevaricado, había caído, se había pervertido, se había mezclado, se había hibridado. ¿Cómo? Casándose
con el sistema de Jezabel. Estados Unidos volvió al vómito de donde salió, escapó de Europa, del yugo de la Roma papal. 200 años después, acepta a la mujer de la cual sus ancestros, sus antepasados escaparon. En otras palabras, el Estado se casó con la iglesia. Estados Unidos descubrió una tierra nueva, una nueva adoración, libertad de religión. Nació como una nación libre, una nación que fue fundada de la manera correcta. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Un repaso de la historia. Aprendí que la historia es nuestra memoria. Un pueblo sin historia es un pueblo sin memoria. ¿Por qué es que hago referencia a la historia? Porque lo que sucedió allá es lo mismo que va a suceder en nuestros días. Porque el Antiguo Testamento es solamente una sombra del Nuevo Testamento. En medio de toda esta confusión que estaba experimentando Israel cuando Acab se juntó con Jezabel, la reina inicua, salió del desierto un profeta, un hombre desconocido. Su nombre era Elías el Tisbita. Este hombre no representaba a alguna iglesia o alguna denominación. La Biblia nos dice que él salió del desierto. Él no estaba comprometido con una organización o con una iglesia. Este era un profeta del Señor. Elías Tisbita, el profeta de Dios que salió del desierto, sacudió el reino de Acab, que era gobernado por Jezabel. Él no recibió ayuda ni el apoyo de nadie. Todos nosotros sabemos que Dios es el Todopoderoso. Pero si hay alguien que en nuestros días está necesitando de ayuda, es el Dios Todopoderoso. La razón por la que parece que el pecado se ha acrecentado y ha crecido es porque nosotros nos hemos adormecido, nos hemos adormitado, hemos perdido la noción, hemos perdido el foco, el enfoque, porque nuestra tarea es de impulsar el reino de Dios. Al no hacerlo, nos sucede lo mismo que le sucedió a Elías. Nadie respaldó el movimiento del Espíritu Santo que Elías estaba encabezando, porque el Espíritu Santo se movió en los días de Acab a través del movimiento que Elías Tisbita encabezaba, pero nadie apoyó ese movimiento, nadie lo impulsó, nadie lo respaldó. Él no contó con el apoyo de nadie. Palabras textuales de nuestro hermano Branham. Elías Tisbita vino con el hacha de la palabra y lo puso a la raíz de los árboles. Todos nosotros sabemos que un árbol es un hombre. Él, con su mensaje, estremeció a toda la nación de Israel, diciéndoles en su cara que estaban equivocados. Él trató de regresarlos a la palabra. Regresen a la palabra. Pero nadie le hizo caso. Él no fue recibido por la gente. A él lo aborrecieron. A él lo despreciaron. Elías no le importó a nadie. Cuando el sistema religioso rechazó a Elías, ellos no estaban rechazando a Elías.
Ellos estaban rechazando a Dios y su sistema. No llores, Samuel. No te han rechazado a ti. Me han rechazado a mí. El rey rechazado es Jesucristo, la palabra. Elías se fue en contra de la religión organizada. Elías se fue en contra de la adoración a Baal. Elías se fue en contra de Jezabel y la religión que ella encabezaba. Elías mostró lo que le esperaba a esta grande ramera, esta reina inicua. Lo que acabo de decir, nombrar, son simplemente datos históricos. Pero datos históricos que se van a cumplir una vez más en medio de nosotros. Israel, la nación más poderosa del Antiguo Testamento. Estados Unidos, la Israel de nuestros tiempos. Estados Unidos es un tipo de la Israel del Antiguo Testamento. ¿Quién estaba en la Israel del Antiguo Testamento? Acab. ¿Quién estaba gobernando a Acab como si fuera un títere? Jezabel, la reina inicua. Si trajéramos ese tipo a nuestros días, nos daríamos cuenta que Acab está personificado en la persona de los Estados Unidos de América. Estados Unidos de América es Acab. Si Estados Unidos de América es Acab, pongámonos a pensar por un momento, ¿quién será Jezabel? Jezabel es el sistema religioso encabezado por Roma papal. Roma papal, la Iglesia Católica. Cuando nosotros miramos Apocalipsis capítulo 17, vamos a observar o encontrar allí la condenación de la gran ramera. Esta mujer que está sentada sobre muchas aguas. Ahora, si usted tuviera un papel y un lapicero, ¿cómo me gustaría que usted haga algunos apuntes? Porque vamos a empezar a nombrar algunos símbolos y sus significados. Para poder entender el libro de Apocalipsis, primero debemos de saber que está escrito en símbolos. Y Dios, a través de su profeta, nos dio el significado de estos símbolos. Primeramente, mujer es una iglesia. Agua es gentes, pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Sobre es dominio o poder sobre todas las naciones. Esta mujer, esta iglesia, era una mujer de mala fama, una iglesia de mala fama. Era una prostituta. Dice la Biblia que se había acostado o fornicado con todos los reyes de la tierra. Rojo significa realeza. Bestia significa poder. 13 significa Estados Unidos. 2 cuernos significa poder eclesiástico. Dijimos que la palabra eclesia es el origen de la palabra iglesia en latín. Entonces, un poder eclesiástico es el poder de la iglesia o poder religioso. Amén, hermanos. ¿Qué clase de mujer era? ¿Qué clase de iglesia es? La Biblia la describe: rica,
grande y poderosa, y tiene influencia sobre las aguas. Ya dijimos que aguas es gente, pueblo, muchedumbre, naciones y lenguas. Esta es una mujer que tiene influencia sobre las naciones, sobre las lenguas, sobre los pueblos. Dice la Biblia que todos los reyes de la tierra han fornicado con ella. O sea, ¿qué han hecho? Pactos, convenios, acuerdos. ¿Cuándo? Cuando el Estado se casa con la iglesia. Hemos aprendido que no se debe de mezclar con política. La iglesia no debe de mezclarse con política. Jesús dijo, este no es mi reino. Si fuera mi reino, los ángeles pelearían por mí. Amén, hermanos. Dice la Biblia que esta mujer tenía un cáliz en su mano. ¿Qué es el cáliz? El cáliz también tiene un significado. Dice que es su doctrina, su enseñanza. ¿Cuál es su doctrina? Somos la iglesia. Somos la única iglesia, la más poderosa, la más rica, la más grande. No tenemos necesidad de nada. Esa es su doctrina, esa es su enseñanza. Amén, hermanos preciosos. Esto está muy relacionado al mensaje, la restauración del árbol novia. Había un árbol novia que Dios plantó en el día de Pentecostés. Este era un árbol frondoso. Este árbol era la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo que se fundó el día de Pentecostés, 50 días después de la ascensión de Cristo. O sea, esta iglesia nació el año 33 de nuestra era. Esta era una iglesia pura. Era la iglesia palabra. Era una iglesia sin mezclas, sin dogmas, sin credos, sin interpretaciones de la palabra. Pero dice la Escritura que esta iglesia fue atacada por un insecto en su metamorfosis, en sus diferentes cambios. Dice que al principio este insecto fue una larva, una oruga. Esta oruga, dice, se comió los frutos de este árbol, los 9 frutos del Espíritu Santo. Se comió el amor, se comió la paz, se comió el gozo, se comió la fe, se comió la mansedumbre, se comió la templanza, se comió la paz. Empezó a comerse los frutos de esta iglesia. Cuando se comió el amor, eso produjo un distanciamiento. Esta oruga hizo un cambio, una metamorfosis, y se convirtió en un saltón. Este no era otro insecto, era el mismo insecto en otra etapa de su cambio. ¿Qué hizo este insecto? Se devoró con voracidad las hojas. ¿Qué son las hojas? Las hojas son el compañerismo. Este demonio destruyó el compañerismo. Este fue el nacimiento de la denominación. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos el grupo elegido. Si no piensas como nosotros, no perteneces al sistema. Es lo que nosotros creemos, es lo que nosotros decimos, es lo que nosotros vemos.
este insecto se convirtió en el revoltón. ¿Qué es lo que hizo el revoltón? Se empezó a comer la corteza de este árbol. ¿Recuerdan lo que significa la palabra corteza? Aprendimos en el mensaje de la restauración del árbol novia que corteza significa doctrina, enseñanza. El saltón empezó a comerse, a destruir la enseñanza, el fundamento, la doctrina de esta iglesia, y empezó a sustituirla con credos, con dogmas, con interpretaciones religiosas. Empezó a colocar en vez de la palabra del Señor lo que la iglesia decía, su cáliz, su dogma, su credo, el purgatorio, la Santísima Trinidad, las indulgencias, el bautismo de los niños y cuántas doctrinas que no tienen asidero escritural. Entonces esta mujer, ya sabemos que una mujer es una iglesia, tenía un cáliz en su mano, su quíntuple ministerio, que una doctrina. La doctrina es: nosotros somos la iglesia, somos la única iglesia, somos la primera, somos la más poderosa, somos la más grande. Dice San Juan que él vio a esta mujer. Mujer es iglesia. Y dice que la vio embriagada de la sangre de los santos. Esta iglesia se había embriagado de la sangre de los santos. ¿Cómo se embriagó de la sangre de los santos? A través de persecución religiosa. Si nosotros miramos la historia de la iglesia, vamos a saber que la iglesia pasó por diferentes fases. Estas fases se encuentran descritas en el libro de Apocalipsis, cuando nos habla acerca de los 4 caballos del libro de Apocalipsis. El primer caballo, el caballo blanco. El segundo caballo, el caballo rojo, la sangre de todos los santos. El tercer caballo, el caballo negro, el tiempo del oscurantismo, las cruzadas, la Santa Inquisición. Y el último caballo, el caballo pálido, o el caballo amarillo, que simboliza muerte espiritual. Entonces esta mujer, esta iglesia, se había embriagado de la sangre de los santos a través de las persecuciones, de las ejecuciones. Por eso es que hay mártires de la fe. Si Dios así nos permite, le voy a regalar a nuestros niños, a nuestros jóvenes y aún a nuestros estudiosos el relato de los mártires de Jesucristo o los mártires de Fox. Cuando empecemos esta lectura, que me imagino tendrá muchos capítulos, vamos a estremecernos con esos relatos. Y en esos relatos tiene mucho que ver esta mujer, esta iglesia que se embriagó con la sangre de los santos. Esta finge ser una iglesia cristiana. Tiene todo el dinero del mundo, todo el oro del mundo. Esta mujer asesinó a los santos, se embriagó con su sangre. Esta mujer es la bestia que era y que no es, aunque es. Todos nosotros sabemos que nos está hablando de la iglesia papal, la sucesión de papas. Dice la iglesia que todas las gentes
se maravillarán de esta mujer. Claro está, los que no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Todas las naciones del mundo le pagan a esta mujer un tributo, una obligación. ¿Quién le paga a nuestros cardenales? Digo nuestros, no son nuestros. ¿Quién le paga al cardenal? ¿Quién le paga a los curas? ¿Acaso no saben que la Iglesia Católica, por haber traído la religión aquí, tiene un derecho? Y el Estado, no el gobierno, el Estado peruano tiene una obligación con ella. Pero no solo es en el Perú, es en todas las naciones del mundo. Voy a mirar, y ya estamos cerrando, Apocalipsis capítulo 13. Y ahora sí vamos a hacer el paseo por las Escrituras. Aquí está mi esposa, mis hijos están apuntando. Y cuánto me alegra esto, porque lo que ahora voy a leer y voy a hablar, lo aprendí cuando era un niño de 14, 15 años. ¿Qué dijimos que significa número 13? Estados Unidos. Gracias. Cuando usted mire el número 13, usted tiene que saber que nos está hablando de Estados Unidos. ¿Quién es Estados Unidos? La imagen de la bestia. La bestia que tiene dos cuernos. ¿Qué dijimos que significan los dos cuernos? Poder eclesiástico, el poder de la iglesia, poder religioso. Muy bien, vamos a leer rápidamente. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar gente, una bestia, un poder que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Bueno, esas 7 cabezas, dice, son 7 reyes, 7 emperadores. Y dice 10 cuernos, son 10 reyes que no tuvieron reino. El hermano Vana nos dice 10 dictaduras. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón. Ya sabemos quién es el dragón. La Iglesia Católica le dio su poder y su trono y grande autoridad. La bestia es Apocalipsis 17, y la imagen de la bestia es Apocalipsis 13. Bestia es poder. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de ella. Toda la tierra se maravilló, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? El dragón, Roma. La bestia, Roma. La imagen de la bestia, Estados Unidos. Vamos a irnos al verso 18 del capítulo 13. Esto lo aprendí el año 1980. Aquí hay sabiduría. De todos los dones, el más sobresaliente es la sabiduría. Sabiduría para saber cuadrar la palabra. Entonces, aquí hay sabiduría. Aquí nos está hablando del árbol correcto. Aquí hay un don de sabiduría. Y dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es
es número de hombre y su nombre es 666. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, que es 666. Numerología. 1 es unidad, 2 compañerismo, 3 perfección, 4 liberación, 5 número de gracia, 6 número de hombre, 666. Un hombre montando un hombre y este hombre montando otro hombre. Esta es la marca de la bestia. Ya estoy llegando al final. Hermano Bernabé, hermana Elizabeth, un lapicero atrás. Vamos a hacer un pequeño gráfico. Este gráfico, si alguien ha tenido la oportunidad de visitar Roma, se encuentra en el Museo Papal. Espero un día visitar Roma y mirar el Museo Papal, y de seguro me voy a encontrar con la mitra del Papa. Mitra es cabeza, con la corona que adorna la cabeza. En esa mitra hay la palabra sucesor de Cristo, en lugar de Cristo, vicario de Cristo, escrito en palabras latinas, y está escrita de la siguiente manera: Vicarius. Vicarius Filii Dei. Estas son las palabras que están escritas en la corona del Papa, en la mitra papal. Está escrita en latín: Vicarius Filii Dei. En lugar del Hijo de Dios. ¿Quién era el Hijo de Dios? Cristo. En lugar de Cristo. Sucesor de Cristo. Vicario de Cristo. Vicario es enviado. ¿Quién era Cristo? El enviado. El que recibe a quien yo enviare. El que reciba a mi vicario me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Jesús vino a la tierra como el enviado. Este se dice ser el vicario del Hijo de Dios. Dei. Dei significa Dios. Fili, hijo. Vicario, enviado. Opus Dei. A ti, Dios. Muy bien. Esta escritura está en palabras en el idioma latín, pero al mismo tiempo está escrita en números romanos. Y aquí está el entendimiento. B es 5. I es 1. C es 100. Aquí es 1 y este es 5. Vamos a sumar. 5 más 1, 6. 6 más 100, 106. 106 más 1, 107. 107 más 5, 112. Fili, F no tiene significado. I, 1. L, 50. I, 1. I, 1. Es 1 más 50, 51. 52, 53.
Espero empezar a predicar con diapositivas como nuestro amado hermano Manuel Reyes Gutiérrez y ustedes puedan tener una visión más clara de lo que estamos enseñando. Vicarius Filii Dei. Sabemos que D en romano es 500 y aquí la I es 1. 501. Vamos a sumar 2 más 3 más 1, 6. 1 más 5, 6. 1 más 5, 6. El que tenga entendimiento, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. El número de la bestia. Bestia es poder. Esto está escrito en la mitra papal, en la corona del papa. Se encuentra en la urna del museo papal. Vicarius Filii Dei. Estamos acercándonos al cierre de esta transmisión. Entonces, Vicarius Filii Dei, 666, número de hombre. La Roma pagana de hace 2000 años, hoy es la Roma papal. Roma ya no tiene emperador. Hoy tiene un rey espiritual que es el Papa. Los 10 reyes son 10 dictadores. Se van a levantar 10 dictaduras. Estas dictaduras serán países comunistas. Estos movimientos son movimientos comunistas. Dice el profeta que el comunismo es un movimiento de Dios. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Jerarquía religiosa. Esta ramera no solo es ramera. Apocalipsis 17 nos dice que es madre. Es mamá. Parió. No parió hijos, parió hijas. Dice que es madre de rameras, es madre de mujeres. ¿Qué es una mujer en la Biblia? ¿Qué es? Una iglesia. Entonces, esta iglesia parió, dio a luz otras iglesias. De esta iglesia salieron otras iglesias a través del protestantismo. ¿Qué es jerarquía católica? Esta es una ramera. Esta es madre. Tiene hijas. Es inmoral. Su doctrina es inmoral, es en contra de la Biblia. La Iglesia Católica es la primera organización o denominación y de ella salieron otras. Apocalipsis 17 es una madre de mujeres. No es madre de hombres. Es madre de mujeres. Una mujer es una iglesia. Vamos a contar los hijos que esta iglesia parió. La primera hija es la iglesia luterana. La primera iglesia es la iglesia luterana. La segunda es la iglesia de Zwinglio. De allí Calvino. De allí los anglicanos. De allí los metodistas. De allí los bautistas. De allí los metodistas libres.
le siguieron los nazarenos, de los nazarenos los peregrinos y terminaron con los pentecostales. Ramera parió hijas. Estas hijas, estas iglesias protestaron en contra del sistema de la madre iglesia. Pero al final hicieron lo mismo. ¿Qué es lo que hicieron? Se denominaron, se organizaron. Nosotros somos. Aparte de nosotros no hay más. Nosotros tenemos la luz. Somos los únicos. Somos los más poderosos. Somos los más ricos. Somos los más grandes. No tenemos necesidad de nada. ¿Qué hicieron todas las hijas que salieron de esta grande ramera? Lo mismo que hizo su madre. Se convirtieron en rameras. Si Dios nuestro Padre Celestial nos lo permite, el próximo domingo vamos a continuar con este estudio. Espero dejar ya estos datos históricos e irme a la médula de esta enseñanza, porque lo que nosotros hemos estado mirando en esta mañana son datos históricos. Pero ¿qué es lo más interesante de todo el cuadro que en esta mañana estoy dibujando para ustedes? Que va a suceder lo mismo que sucedió con la Israel del Antiguo Testamento. Díganme cuáles son los personajes de este drama que vivió la Israel del Antiguo Testamento. Les voy a nombrar el primer personaje, Acab. ¿Cuál es el segundo personaje? Jezabel. ¿Cuál es el tercer personaje? Elías Tisbita. Y de eso, con el favor de Dios, vamos a hablar la próxima semana. Hemos hablado un poco de Acab, acabamos de hablar de Jezabel, pero ahora debemos hablar de Elías Tisbita. Porque lo que pasó con Israel del Antiguo Testamento es lo mismo que va a pasar con esta Israel. Roma papal un día gobernará al mundo entero. ¿Cómo? A través de la religión. Por eso es que ahorita todo se está encaminando para un nuevo orden religioso. Una única religión y una sola Biblia. Les podemos mostrar decenas de videos donde el actual Papa Francisco dice a la gente que la Biblia ya es un libro pasado de moda. Que la Biblia anuncia el fracaso de Cristo y su mensaje. Entonces, ¿qué es? Esta iglesia, esta bestia, este poder le ofrece al mundo entero su cáliz de oro, su dogma, su credo, lo que ella dice. Porque estamos en el tiempo donde la mujer habla. ¿Y qué es mujer? Es una iglesia. ¿Pero qué dice la Biblia? Callen vuestras mujeres en la congregación, porque deshonesta cosa es que una mujer hable. Estamos en el tiempo donde la mujer habla. Aún en este mensaje, cuando hablo de mujer, hablo de iglesia. Ya no es lo que diga William Branham, ahora es lo que diga la iglesia. Porque la iglesia tiene el manto de Elías. La iglesia es Josué, antiescritural, antibíblico, porque la boca se encuentra solo en la cabeza. Y esta iglesia de la séptima edad tiene una cabeza, sí, Señor,
Dibujemos el cuerpo de un hombre y el cuerpo de una dama. Este varón es Jesucristo y esta es la novia. Y como una novia tiene su cabeza. Ya estoy terminando. No quiero confundirlos. ¿Quién es la cabeza de la primera edad? ¿Quién? Pablo. Felicidades, mi amor. Pablo. Él es la cabeza de la primera edad. ¿Y qué encontramos en la cabeza? Los ojos. Él era un vidente. El oído. Él era los ojos, el oído de Dios. Pero también la boca. ¿Y qué sale de la boca? La palabra. Usted no encuentra en el cuerpo boca. En el cuerpo lo que se encuentra son los afectos, el amor. Que Dios, nuestro Padre Celestial, nos ayude. Si Dios nos permite, el próximo domingo estaremos hablando de el Acac de este siglo, la Jezabel de este siglo, pero también de el Elías de este tiempo. Porque Malaquías 4:5 dice así: He aquí, yo envío a Elías el profeta antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Hay algunas cosas que yo lamento. Mi esposa me dijo en la mañana: tus hijos se parecen mucho a ti. Me dijo, a ellos les gusta regalar las cosas. Sí, es verdad. Se parecen a mí. Yo tenía una Biblia católica, la Biblia Jerusalén. Esta Biblia naturalmente tenía algunos libros que son conocidos como libros apócrifos: Judith, Tobías, Sabiduría, Eclesiástico, Macabeos. Naturalmente yo leí, pero me gustaba esta Biblia. Yo iba a la iglesia con esta Biblia. Y cuando miraba Malaquías 4:5, yo miraba ahí los comentarios. Y este comentario en la Iglesia Católica Jerusalén decía: se espera antes del tiempo del fin la venida de el profeta Elías. Y pensé, qué tremendo. ¿Cómo es posible que la Iglesia Católica tenga más revelación que muchas iglesias evangélicas? Y es que es la verdad. El mundo está esperando al Mesías. Sí, Señor, el Mesías tiene que venir. Solo que antes que venga el Mesías, tiene que venir Elías. Por eso es que antes de que venga Jesús en su primera venida, le antecedió Elías, que era Juan el Bautista. Y si ahora estamos esperando la venida del Mesías, tienen que saber que primero tiene que venir el Elías de Malaquías 4:5. He aquí, yo envío a Elías el profeta. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y con destrucción hiera la tierra. Antes que venga el día de Jehová grande y terrible, tiene que venir el Elías de Malaquías 4:5. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio que nos das de poder vocear tu bendita palabra. Señor, te ruego que acomodes tu palabra de acuerdo a la necesidad de cada uno de tus hijos. Cada uno tiene una necesidad diferente y yo no sé cuál es su necesidad, pero sí sé que tú puedes responder a ella. Acomoda tus palabras. Permite que el entendimiento de mi familia, de mis hijos, de tus hijos, de las familias, de tus familias, se abra
para que puedan comprender el día en que estamos viviendo. ¿Qué día que nos ha tocado vivir? El día más glorioso, pero también el día más engañoso. Estamos viviendo en los días de la manifestación de Elías. ¿Quién es Elías? Elías es el profeta. Pero Señor, si hay un Elías, también tiene que haber un Acac. Y si hay un Acac, tiene que haber una Jezabel. Padre, sabemos que Acac de este tiempo es Estados Unidos y la Jezabel de nuestros días es la Iglesia Católica. Ayúdanos, ayúdame. Señor, si alguien tiene una necesidad, una dolencia, una enfermedad, una aflicción, una petición, yo levanto mis manos como un siervo tuyo para pedirte, Señor, que condesciendas al nivel de cada uno de ellos, en el bendito y único nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios les bendiga. Hermanos preciosos, para hacer completo nuestro servicio, y ahora me dirijo a los hermanos que están bajo nuestro cuidado, de quienes soy su siervo, la sangre de Cristo. Vamos a orar para que el Señor bendiga las ofrendas. Amén, hermanos preciosos. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, te ruego, te suplico, te imploro que bendigas las ofrendas que ahora vamos a levantar, que bendigas al dador alegre. Si alguien no tiene, se entiende y se comprende, provéeles. Señor, tu palabra dice, no he visto justo desamparado, ni a su simiente que mendigue pan. Señor, tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de... Por favor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, pido que bendigas estas ofrendas, pero también nuestras necesidades. Padre, hemos mirado una petición en esta mañana. Yo quiero pedirte por esta petición, por Víctor Manuel Campos y su familia. Ellos son, Señor, del Paraíso, Irapuato, Guanajuato. Te ruego en el nombre de Jesucristo que tú contestes la necesidad de mi hermano. Yo no sé qué es lo que necesita, pero sí sé que tú eres omnisciente, omnipresente y omnipotente. En tu nombre precioso yo te entrego esta necesidad y todas nuestras necesidades. En el nombre de Jesucristo, guarda a nuestras familias, a nuestros seres queridos, a mis suegros, a mis cuñados, a mis sobrinos. Guarda a los Ramírez, guarda a los Reyes, guarda a los Escabarrosi, guarda a los Chacón. Te ruego por mi primo hermano Juan Aguilar Chacón. Señor, él me llamó ayer mostrándome su necesidad y su súplica para que no lo olvidemos, para que él tenga fuerzas para vencer a quien ha querido destruirlo durante mucho tiempo. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, me encomiendo y nos encomendamos. Amén. Dios bendiga las ofrendas. Gracias. Hermanos, si el Señor nos permite, a las 5 de la tarde estaremos predicando para nuestros jóvenes. Si Dios así nos ayuda, deseo la próxima semana tener un cuadro estructurado para que nuestros varones nos estén ayudando con la exposición de la palabra. Oren por nosotros. También queremos reportar que estamos visitando los hogares de la congregación. Si todavía no hemos llegado al suyo, es porque tenemos que cumplir con esta agenda de visitas. Y claro está, vamos a llegar a su casa para saludarle, para orar por usted y para saber cómo están. Desde ya hemos visitado varios hogares. El hogar de nuestra amada hermana Jenny Salvatierra. Hemos visitado el hogar de nuestros hermanos Ampuero. Hemos visitado el hogar de nuestra amada Elo. Hemos visitado el hogar de nuestra amada hermana Carmen. Hemos visitado el hogar del hermano Ale Rivas.
hemos visitado el hogar del hermano Manuel Reyes, también hemos visitado a la hermana Verónica, a nuestra amada hermana Milagros, a nuestra amada hermana Norma. Esta semana estaremos visitando otros hogares, puede ser el suyo. Dios les bendiga. Muchas gracias, sus oraciones por nosotros. Nosotros estamos orando los unos por los otros como nos mandó el grande Maestro. Dios les bendiga.